Adrián, en esta oportunidad, en el piso de Buen Día América, contamos con la presencia del legislador José María Canelada. Le damos la bienvenida y los buenos días, legislador. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, un poco para darle continuidad a la nota anterior, decía Pablo Walter que en la Mesa Nacional hay expectativa por esta nueva fórmula. ¿Cómo lo ve usted desde acá, desde Tucumán? Porque él está en Buenos Aires, usted está acá. Con una enorme esperanza. Mira, hay algo que los tucumanos nos han planteado durante todo este tiempo y era vayan juntos. Nosotros no podíamos desoír un mensaje, un mandato que había quedado pero resonando con muchísima fuerza después de la elección del 21, que era la unidad de Juntos por el Cambio. Nosotros necesitamos toda nuestra fuerza, nuestros mejores hombres y mujeres para dar una pelea en la que no se juega. Esto no es un River Boca, no es Juntos por el Cambio versus el Partido Justicialista, como se llame, viste que cambia a veces los nombres en las elecciones. Te digo, no es un River Boca porque lo que está en juego no es la expectativa de Sánchez de ser gobernador, de Germán de ser vice. Lo que está en juego son 30 años de desidia, 30 años de una provincia que cada vez está peor. Que cuando mirás los índices de inflación te das cuenta que Tucumán siempre está peor que el resto de las provincias hermanas, que cuando mirás lo que se invierte en obra pública vas a ver que siempre Tucumán es de las que menos invierte, que cuando mirás nuestros indicadores en seguridad lo que vas a advertir es que siempre Tucumán es de las que peor está, siempre estamos en el top 5, ¿no? Entre los primeros puestos de lo peor de calidad de vida en la Argentina. Entonces lo que se va a jugar el 14 de mayo es esto, y yo ahí tengo puesta muchísima esperanza, porque el sistema democrático nos da a los argentinos algo que ha costado mucho conquistar, y es la posibilidad de elegir, de volver a mezclar las cartas y repartir de nuevo, de castigar y premiar, de cambiar rumbos. Y bueno, yo lo que escucho en la calle, vos sabés que yo no paro de caminar, especialmente la capital, que es donde vivo, y hay una enorme esperanza, porque se dan las dos cosas. Hartazgo de un mal gobierno que ha dejado a nuestros jóvenes sin esperanza, que ha dejado nuestras escuelas destruidas, que nos ha dejado sin agua, que nos ha dejado sin cloacas, que nos ha dejado sin trabajo. Y por otro lado, la esperanza. Legislador, y para revertir todo eso que usted bien enumera, ¿en qué lugar se ve en este nuevo incipiente armado electoral? Mira, ya dio indicios ustedes en sus redes sociales. Nosotros formalmente le hemos contado a los tucumanos con Silvia Elías de Pérez que queremos ser parte de este proceso, que queremos trabajar en la capital para llevar la mayor cantidad de votos posible a la fórmula de Juntos por el Cambio, porque lo queremos a Roberto en la Casa de Gobierno. Y en ese sentido hemos decidido conformar una lista juntos. Silvia se va a presentar encabezando la lista de legisladores por la capital, yo la lista de concejales. A mí me encanta la idea de que Silvia ocupe una banca en la legislatura, por todo lo que conocemos de Silvia, su coraje, su capacidad de trabajo, porque además en lo que se viene, en las transformaciones que va a necesitar Tucumán, se va a requerir experiencia, mucha capacidad de laburo, pero por sobre todas las cosas, mucha entereza, mucho coraje. Acá vamos a tener que desarmar mafias cuando nos toque, si los tucumanos nos acompañan a ser gobierno. Y bueno, para eso necesitamos nuestras mejores espadas, y yo no tengo duda de que Silvia Elías de Pérez es una de las espadas más filosas que tiene Juntos por el Cambio. Legislador, coraje para convertir algunas realidades que hoy está viviendo la provincia de Tucumán a casi 2 semanas del inicio de clases, ¿no? Una de ellas, la situación edilicia que vive las escuelas. Usted hizo un planteo la semana pasada ante el Ministerio, ante el gobernador. ¿Ha tenido respuesta a esto? ¿De qué se trata el planteo y si ha tenido respuestas? Mira, primero déjame hacer una reflexión. La educación en un proyecto de nación, en un proyecto de provincia, según mi mirada, es una de las piezas clave, es estratégica. Donde no hay educación, no hay pensamiento crítico, no hay capacidad de pensar, no hay capacidad de reconstruirnos, ¿no? De hacer las transformaciones necesarias para vivir mejor. Y en Tucumán la educación vive en crisis. Yo no me olvido que cuando empezaba la pandemia teníamos a los trabajadores del sistema educativo en la plaza de manera multitudinaria marchando. Que durante la pandemia lo interpelamos al ministro porque todos los papás, los docentes, los estudiantes nos contaban que el sistema estaba en una situación que era caótica. Techos que se caían, pisos rotos, paredes rotas, no había agua. La vuelta a clase
no se podía llevar adelante con tranquilidad porque mientras a la gente le decíamos lavate las manos porque era la herramienta de prevención del COVID, las escuelas no tenían agua. Y en esa época, no me olvido, el jaldismo también pensaba que esto estaba mal y que el ministro era un mal ministro de Educación. Bueno, eso era 2021. Hoy, 2023, seguimos en la misma situación. La foto es la misma y esto es lo tremendo. Vos fíjate que a mí, hasta la semana pasada me habían contactado de 40 escuelas de Tucumán. Por supuesto que enviándome fotos, ¿no? Nosotros hemos documentado todo lo que hemos dicho. Techos caídos, pisos rotos, paredes rotas, ventanas rotas, escuelas sin agua. Hay escuelas donde ni siquiera hay ventiladores en medio de una ola de calor que ha obligado en algunas instituciones a que a los chicos los saquen al patio a tener clase, a buscar algún lugar más fresco que un aula. Esto es inadmisible, igual que es inadmisible la respuesta que hemos tenido del ministro, porque cuando nosotros hacemos la presentación con papás de 2 escuelas, de la Zabaleta, que no tiene edificio, y la del Divino Niño Jesús, que es una escuela a la que van niños con discapacidad que peregrinan desde hace 5 años, que los llevan de un edificio al otro, la respuesta ha sido que no había que hacer chicanas electorales con la educación. No es canelada. ¿Fue la respuesta del ministro? Fue la respuesta de la segunda línea del ministerio, que el ministro ni siquiera ha tenido la decencia de poner la cara para dar una respuesta a él. Peor ministro de la historia. Entonces, no es canelada, porque mientras desde el ministerio nos decían esto, en Delfín Gallo tomaban una escuela, en los valles cortaban las rutas los papás porque no tienen auxiliares, se manifestaban en la ENET número 3, luego vino la escuela Wenceslao Pose. Todos los días es la comunidad educativa la que dice en estas condiciones no se puede dar clase, no se puede. Entonces nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros docentes y a toda la comunidad educativa. No se puede mentir más. Nosotros necesitamos gobiernos que gobiernen, porque aunque ellos salgan a decir si es canelada que inventa, la realidad les explota en la cara. Es como que nos quieran negar la inseguridad. Tenemos los cadetes, todos los jóvenes la mayoría, pero toda la gente que trabaja en esa área, que no dan más, que piden por favor que alguien los cuide en la calle, que salen con carteles que dicen que quieren volver a sus casas. Entonces, esta es la foto de Tucumán. Inflación altísima, la peor de los últimos 21 años. Sí. 21 años. En los 12 últimos meses, 102%. La interanual de un 102% es una locura. Mira, yo me acuerdo, te voy a confesar algo, te voy a hablar desde el corazón. Yo a veces escuchaba gente que decía, vamos camino a ser Venezuela, y yo decía, vamos mal, pero me parece como mucho Venezuela, me sonaba como algo inmenso. La inflación que tenemos es de las peores de la historia. Yo me acuerdo, a Mansur lo llevaron supuestamente porque era el salvador del gobierno nacional como jefe de gabinete con una interanual, una inflación interanual que era el 50%, y Mansur lo deja al país con el 100% de inflación interanual. Vuelve por la puerta chiquita para violar la Constitución e intentar ser el vicegobernador de Jaldo cuando se suponía que era el salvador del país. Esta es la oferta electoral que nos va a dar el Frente de Todos. Por eso yo tengo esperanza, porque nuestros candidatos son buenos, pero porque ellos son un desastre. Legislador, ¿le ha mandado nota también al gobernador la semana pasada en relación a las escuelas? Por supuesto, pero bueno... ¿Tampoco tuvo respuesta? Mirá, Tucumán tiene un gobierno donde la dirigencia no dialoga, donde la dirigencia no da respuesta, ¿no? Yo te decía hace un instante, cuando lo interpelamos al ministro, que es verdad que los proyectos de interpelación eran de los legisladores radicales, porque permanentemente venimos peleando, insistimos, denunciamos, reclamamos, le ponemos voz a los sectores que están invisibilizados, pero no es menos cierto que en aquel momento fue todo un sector del propio peronismo el que vota la interpelación. Hoy ese mismo sector está en silencio, Entonces yo me pregunto esto, a mí me quedó grabado el mensaje de una mamá que en un momento cuando hacemos la conferencia para contar que esto estaba pasando y pedir soluciones, porque a mí no me interesa la polémica ni con el gobernador ni con el ministro, yo lo que quiero son soluciones para las escuelas de Tucumán, ¿sí? Que en días de 40 grados tengan por lo menos un ventilador nuestros docentes y nuestros estudiantes. Pero digo, esta mamá en un momento ya había terminado la conferencia y se vuelve y pide por favor decir algo.
Y dice esta mamá, le pido al ministro que se ponga la mano en el corazón y nos diga qué haría en el caso nuestro, porque mi hijo no puede ir a la escuela, ya han empezado los hermanitos y todos los días me pregunta, ¿y yo por qué no puedo ir? ¿Y cuándo voy? Bueno, esto está pasando en Tucumán. Hay jóvenes que no pueden ir a la escuela, porque si van no tienen un ventilador, porque si van no tienen agua, porque los baños están destruidos. Esto es lo que no queremos. Y esto es lo que queremos dejar atrás el 14 de mayo y lo vamos a dejar atrás con el voto. Por eso la gente, que yo a veces advierto que en el enojo, la sensación de abandono es tan desesperanzada. La esperanza es el voto en democracia. El 14 de mayo arreglamos las escuelas. Bueno, legislador, le agradecemos su paso por el piso de Buen Día América. Gracias por traernos a pantalla esta realidad. Gracias a ustedes. De esta manera entonces pasaba por la pantalla de Buen Día América la posición del legislador José María Canelada en relación a la situación de las escuelas y también, por supuesto, a la nueva figura política que se presenta a partir de Juntos por el Cambio.